Hola. Cuando pensamos en el programa nuclear de Irán, casi siempre nos vamos a la geopolítica, a los tratados, a la tecnología. Pero, ¿y si la clave de todo este asunto no estuviera ahí? ¿Y si la pieza más importante del puzzle fuera, en realidad, un decreto religioso? Pues de eso va esto, de desentrañar esa clave. La pregunta con la que arrancamos parece sencilla, ¿verdad? Según la propia ley iraní, ¿es ilegal que el país fabrique una arma nuclear? ¿Sí o no? Pues bueno, la respuesta no está donde la buscaríamos normalmente. Nos va a llevar por un camino que tiene muy poco que ver con la legislación occidental a la que estamos acostumbrados. Y es que la prohibición no la vamos a encontrar escrita en una ley aprobada por un parlamento. No, la prohibición reside en una fatua. Y esta palabra, fatua, es absolutamente central para entender cómo funciona el poder en la República Islámica de Irán. Entonces, vamos al grano. ¿Qué es exactamente una fatua? Antes de meternos en el poder inmenso que tiene en Irán, primero tenemos que entender bien qué significa este término en el mundo islámico. A ver, en esencia, una fatúa es un dictamen, una opinión legal religiosa que interpreta la ley islámica, la Sharia, para dar respuesta a una pregunta concreta. Ojo, no es una ley como tal, sino la opinión de un experto, de una autoridad, sobre cómo se aplica la ley divina a un problema del mundo real. Y aquí es donde vemos el choque, el contraste total. Una ley occidental es un texto escrito, codificado, que aprueba un parlamento. En cambio, una fatua es una interpretación que emite una autoridad religiosa. Su raíz no es un código civil, son los principios de la Sharia. Son, como se ve, dos universos jurídicos completamente diferentes. Pero aquí viene lo interesante, lo que hace que el caso de Irán sea único. Porque en la República Islámica, una fatua que viene del líder supremo no es solo una recomendación o una opinión religiosa, es muchísimo más que eso. La clave de todo está en el artículo 4 de la Constitución iraní. Este artículo dice, básicamente, que todas las leyes del país, sin ninguna excepción, tienen que estar basadas en los principios islámicos. Y claro, esta pequeña frase lo cambia todo. Convierte un dictamen religioso en una fuerza con un peso legal brutal. El mecanismo es súper directo. Primero, el líder supremo, que es la máxima autoridad política y religiosa, emite la fatua. En ese preciso instante, ¡pum!, se convierte en una orden de obligado cumplimiento. Y a partir de ahí, todo el aparato del Estado tiene que obedecerla. No hay debate, no hay votación en el Parlamento, es un mandato directo que viene desde lo más alto. Y este es el punto crucial que hay que entender. En los temas importantes, la fatua del líder supremo está por encima de cualquier ley civil normal. En la práctica, es la ley de leyes, la norma suprema del país para ese asunto en concreto. Bueno, pues ahora vamos a aplicar todo esto al caso que nos interesa, la famosa fatua que prohíbe las armas nucleares. La cronología de esta fatua es muy clara. El ayatolá Ali Jamenei la emitió por primera vez a principios de los 2000. Unos años más tarde, en 2003, se hizo pública, y el momento clave llegó en 2005, cuando el gobierno iraní fue al Organismo Internacional de Energía Atómica, la Agencia Nuclear de la ONU, y la presentó como la prueba definitiva de sus intenciones pacíficas. Y a día de hoy, esa sigue siendo la política oficial. Y las palabras no pueden ser más claras. Dice que la producción, el almacenamiento y el uso de armas nucleares es haram. En el Islam, haram es la prohibición más absoluta que existe. Significa que algo está prohibido directamente por Dios. Es el veto religioso definitivo, no hay nada por encima. Muy bien, pero ¿y esto qué significa en el mundo real? ¿Hasta qué punto es vinculante esta prohibición religiosa? ¿Es de verdad inquebrantable? Pues mira, en el escenario internacional, Irán usa esta fatua constantemente. Es su principal argumento diplomático. Es la prueba que sacan una y otra vez para decir nuestro programa nuclear es pacífico. Y lo importante es que no es una simple declaración política que pueda cambiar de un día para otro, no. Es la base de su doctrina oficial, anclada en un principio religioso que ellos consideran inmutable. Y aquí llega el dato que es sencillamente brutal. 0. Este es el número 0. ¿0 qué? 0 es el número de fatuas emitidas por el líder supremo que han sido desobedecidas en toda la historia de la República Islámica. Ni una, ni en tiempos de Jomeini, ni ahora con Jamenei. Esto nos da una idea bastante clara de que su autoridad es absoluta. ¿Y por qué? ¿Por qué nadie se atreve a desafiarla? Pues porque el sistema político iraní se sostiene sobre una idea fundamental, que el máximo experto en ley islámica es quien guía al Estado. Por lo tanto, ir en contra de una orden directa suya no es solo desobedecer, es atacar el pilar que sostiene todo el edificio, es cuestionar la legitimidad del régimen entero. Así que, volviendo a la pregunta del principio, la respuesta es un sí rotundo. Mientras esta fatua está en pie, fabricar un arma nuclear en Irán es ilegal, no por una ley normal, sino por un mandato religioso que en su sistema tiene mucha más fuerza.
Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si un decreto como este tiene tantísimo peso y está tan ligado a la identidad misma del régimen, ¿qué tendría que pasar para que se diera marcha atrás? La respuesta a esa pregunta, desde luego, nos dice muchísimo sobre el futuro del programa nuclear de Irán y de la naturaleza de su poder.